Buenas noches a todos. Tal vez estás viendo este video de tarde o de mañana. Nosotros estamos grabando de noche. Estamos junto con el magíster Rubén Carlos Tuqui Cruz. Estamos muy contentos de poder continuar con esta serie. La última sesión fue con la licenciada Joana Cristaldo. Estuvimos hablando un poco del manejo de el estrés y hoy vamos a hablar acerca de la gestión de las emociones. Voy a presentar un poco al licenciado magíster Rubén Carlos Tuqui Cruz. Él es presidente de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, filial Potosí, psicólogo jurídico forense con experiencia en adolescentes en conflicto con la ley, parejas en situación de divorcio y custodia del menor, así como atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Desarrolló actividades laborales en el Servicio Departamental de Gestión Social Potosí en atención a víctimas de violencia sexual desde CEPAT, Centro Especializado en Atención Psicoterapéutica Despertares. Fue miembro del Servicio Departamental de Salud Potosí en el área de discapacidad, con maestría en resolución de conflictos y mediación, y maestría en ciencias de la salud en enfermería, opción doctorado. Fue docente de grado de la carrera de Psicología Universidad Privada Domingo Sabio Potosí y la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Actualmente es docente de posgrado en Universidad Autónoma Tomás Frías, Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Amazónica de Pando, docente de Residencia y Psiquiatría 1 y 2 del Hospital Daniel Bracamonte, conferencista nacional e internacional, miembro de la Red de Investigación Transnacional PIDOC Colombia y coeditor de la revista científica Guarizata de la Universidad Adventista de Bolivia en Cochabamba. Bueno, entonces el tiempo es todo tuyo y estamos todos atentos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias, Jimena. Saludar a todas y todos. Gracias por el espacio. Bueno, en el tiempo que nos permita estar acá por medio de esta red, de esta plataforma, pues compartir, interactuar un poquito sobre gestión emocional, eh, que mucho se habla, pero no con ese nombre. De repente, en algún momento se habla de control emocional, eh, pero cuando uno va dando lectura a las investigaciones, a los artículos, pues no solamente se refiere a control, ¿no? Implica cómo movilizas las emociones y bueno, el ser padre, el ser adolescente, el ser hijo, pues mucho tiene que ver las emociones. ¿No? Cuando hay una mala nota o cuando de repente hay una pareja, pero muchas veces los papás como que somos los últimos en enterarnos que hay pareja y para algunas mamás puede ser así de, ay no, mi hijo, si todavía es pequeño, es un bebé y de repente pues ya hay una historia emocional que no se está contando por temor y es una emoción o por el otro lado, como pareja, ¿cómo gestionamos emociones? Eh, Nancy Van Pelt manifestaba que en los conflictos de pareja, quizás uno de los puntos mayores es el conflicto por lo económico, pero pasaba también por las emociones, porque como pareja, ¿cómo trabajamos, cómo gestionamos nuestras emociones? Eh, Mucho hace en la historia. Mira que estoy haciendo una pequeña investigación en Bolivia, haciendo 5 preguntas a los papás. Ya llevo buenos años. Y bueno, las respuestas como que parecen ser comunes, ¿no? Una pregunta que hago es, mamá, papá, ¿nos enseña a ser mamá? ¿Nos enseña a ser papá? La mayoría nos dice que no. Y cuando voy cruzando eh, esas respuestas con investigaciones, con artículos científicos, como que nos damos cuenta de que el tema emocional es tan importante porque termina siendo escuela para nuestros hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la temática que venimos a presentar en esta ocasión, y gracias por la invitación, es pues precisamente am, hablar de la importancia de poder administrar nuestras emociones, porque el bienestar de uno con su pareja, con la familia, con los hijos, con los padres, va a pasar por cómo decidimos actuar
cómo manejamos nuestras emociones y actuamos ante una determinada situación. Esto implica bastante en poder gestionar nuestras emociones. Vamos a ver más adelante los pilares de la educación emocional. Hay bastante, pero nos vamos a centrar en una teoría muy, muy conocida. Y bueno, pues de alguna manera nos va a poner en el espejo para identificar cuán importante es poder gestionar nuestras emociones. Entiendo que el anterior encuentro hacía referencia al estrés, pues mucho tiene que ver nuestras emociones para ver cómo gestionamos el estrés. Em, Nuestras emociones nos sientan en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Ah? Un exceso de pasado pues nos lleva a la depresión y probablemente al estar en la depresión, nuestras emociones van a estar con toda una carga negativa de los famosos era. Era que diga, era que hable, era que esté, era que haga, era que viaje, era que le acepte, porque mira que a la persona que acepta como que no me conviene, era. Y pasamos por el otro lado a las personas que están viviendo de futuro, ¿no? Y es más conocido como la ansiedad. Y en esa ansiedad estoy pensando, y si me quedo sola, y si no encuentro pareja, y todos tienen hijos menos yo, otros, ¿no? Mejor tengo un hijiperro, una mascota. Y si no logro terminar esta profesión, y si esta profesión no me convence, y si al final termino siendo un fracaso para las expectativas de mamá, de papá, estoy tan pendiente de futuro que me olvido de vivir mi presente. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, es, implica tomar conciencia de todas estas nuestras emociones y bueno, de alguna manera mostrar esa necesidad, esa importancia de que ver estas emociones como una habilidad para poderlas gestionar, para poder practicar desde nuestro rol, desde nuestro papel, ya sea como hijos, ya sea como pareja, ya sea como esposos, como padres de familia. Es importante reconocer estas nuestras emociones. Vamos a manifestar que las emociones, hay muchas definiciones sobre las emociones, pero podríamos señalar que es un estado afectivo que de alguna manera experimentamos nosotros las personas, ¿no? Y que vienen acompañadas de cambios en nuestro sistema fisiológico, en nuestro sistema endocrino, de manera que alguien diría, por ejemplo, cuando amamos, que es una emoción primaria, eh, desde lo fisiológico se agrega una hormonita que se llama oxitocina, conocida como la hormonita del amor, ¿no? Pero además de esas, hay una posología de muchas otras cosas más. Por ejemplo, la endorfina, la norepinefrina. Es una posología que nos genera una gran sensación, ¿no? Estoy hablando solamente de esa hormonita del amor, que uno puede, pues, sentir placer, bienestar en los adolescentes cuando uno está enamorando, el tiempo pasa volando, uno no siente hambre, uno no siente calor ni frío y puede estar de repente hasta tarde con esa persona. ¿Por qué? Porque está enamorando y esa hormonita del amor ha hecho que pues se altere, ¿no? Entonces no siento hambre, no siento frío y en casa pueden estar preocupados, mamá, papá, ¿por qué no llega? ¿Qué le ha pasado? ¿No? Entonces, eh, estas hormonas ya están desde que nacemos eh, y la experiencia de alguna manera nos hace asimilar y aprender muchas de estas nuestras emociones. Por tanto, podemos decir que es un proceso particular en el que nosotros como personas vamos dándole valor a esa emoción. Oye, ¿a qué me voy cuando hablo de darle valor? Estamos dándole un peso, una significancia. Yo vivo en una región tradicionalmente minera,
y el valor que se da a las emociones son bien distintas al valor que se da en Asunción, que se da en otros países. ¿No? Eh, en una conversación, en una charla que realizaba a papás, un papá me manifestaba que eh, la emoción que sentía al ver a su niña participar en actividades de la escuela le llenaba de gran placer que no contenía la actitud de acercarse, de abrazarle, de llenarle de besos. Pero cuando estábamos con su pareja también conversando y su pareja le dice, ¿y por qué no haces lo mismo con el niño? Es que no, es que tengo miedo, es que él es hombre. Y había una situación de atención emocional distinta, pero vamos, eh, eh, él estaba asignando un valor a esa emoción y está depositando ese valor en una dimensión totalmente distinta de la niña al niño. De alguna manera, cómo nosotros vamos asignando ese valor a estas emociones nos llevan a ser personas que nos adaptemos y nos adaptamos constantemente porque de alguna manera de esa adaptación al contexto, pues va a verse movilizada por lo que sentimos, por lo que nos va ocurriendo, ¿no? Entonces, esta gestión emocional nos moviliza bastante. Ahí está el otro factor, ¿no? Lo social. Y de alguna manera estamos generando una triangulización de los tres factores que la OMS manifestaría que son importantes pilares bases en la construcción de la personalidad, lo biológico, lo psicológico y lo social, entendiendo que lo biológico es toda esta carga emocional que hacía mención, solo algunas, hay muchas otras más, ¿no? Lo psicológico y lo social. En ese contexto, ¿cuán importante es abrazar? En la iglesia uno abraza desde la fisiología, desde la neuropsicofisiología, pues manifestaríamos. Ese abrazo es tan importante, pero dar abrazos así fuertes, intensos, no es que vamos a acercarnos y tocar levemente. Tiene que ser abrazos fuertes, intensos, porque vamos asignando, vamos dándole un valor a esa emoción y de alguna manera vamos produciendo un conjunto de cambios físicos, comportamentales, ¿no? Que nos hacen entender la importancia de un abrazo. El hecho de no recibirlas de alguna manera nos afecta, ¿no? Porque no sabemos abrazar y al no saber abrazar, qué difícil nos cuesta expresar una emoción. Obvio, ¿cómo vas a sacar algo que no has metido? ¿No? Entonces, es importante hablar de la gestión emocional porque nos permite de alguna manera identificar, entender y regular no solamente nuestras emociones, sino también las de otros, ¿no? Eh, entonces, es un proceso muy importante de adaptabilidad, pero también de resolución de conflictos. ¿Por qué les digo? De repente acá los papás, ¿cómo llevamos los berrinches? ¿Cómo trabajamos con esos berrinches? Entendiendo que el berrinche, voy a poner un ejemplo, es que nos vamos a hacer mercado y al momento de hacer mercado el niño identifica un juguete y quiere el juguete. Y tú le dices que no, no vinimos a comprar el juguete, pero él quiere el juguete. Y al no tener el juguete, su emoción, más adelante vamos a ver cómo se gestionan las emociones y cómo es que desde lo neuropsicológico vamos asignándole valor. Tengo un ejemplo de un cerebrito, pero vamos viendo que esa emoción es fuerte, es intensa, está muy cargada. Y por el otro lado, tú como mamá, como papá, le dices, no, no vinimos a comprar juguete. Entonces, se va a frustrar y ante esa frustración ingresa el berrinche. Y nosotros estamos
incómodos con ese berrinche porque no sabemos qué hacer. De repente la gente nos mira, pendientes de qué hacer. Nosotros, silencio, cállate. Y algunos papás que les es difícil entender la emoción del niño, nos es difícil como adultos entender nuestras propias emociones. ¿Cómo es que vamos a regular nuestra emoción y la emoción del niño? Algunos padres con dificultades para regular sus emociones porque no logran identificar por lo que están pasando en ese momento, pues una especie de detector de que nadie me mira, nadie me ve y podemos colocar una actitud poco saludable, ¿no? Para con los hijos. Es más, he visto papás que ponen miradas de psicópatas, ¿no? Como decirle al niño, hoy no sabes lo que te espera en casa. Y la mirada del papá como que intimida, como que asusta, pero quizás un tiempo, porque a la larga somos seres que nos adaptamos y el niño se adapta y adaptarse a esa mirada, a esa actitud, también genera un tipo de respuesta de resolución de problemas y de conflictos. ¿Mm? Entonces, hay papás que golpean para resolver ese conflicto, ese problema, y pretenden que el niño se controle, que controle esa emoción, ¿no? De la frustración porque no recibió el juguete a partir de la violencia y que entienda entonces que cada vez que haga un berrinche va a recibir un maltrato físico, quizás hasta psicológico. ¿Ah? Y bueno, pues es importante gestionar nuestras emociones. Puse un ejemplo de papás. Pongamos un ejemplo de adolescentes. Oye, cuán importante es gestionar nuestras emociones y aprender, identificar esta emoción que siento. No la voy a agarrar de pareja, de repente vamos a agarrar desde otro entorno. Había un psicólogo que manifestaba eh, que dentro del proceso evolutivo pasamos por etapas y vamos resolviendo conflictos. Como vamos resolviendo conflictos, él manifestaba 8 etapas resolviendo conflictos. Y yo me puse a buscar entender qué se entiende por conflicto. Y bueno, pues quizás la palabra que nos lleve como sinónimo a entender el conflicto puede ser la crisis. Y bueno, este psicólogo de nombre Eric Erickson decía, crisis. Toda la vida estamos resolviendo crisis. Y en la adolescencia, pues tienden a resolver crisis y en esa búsqueda de identidad versus esa crisis de identidad de quién soy, qué soy, dónde estoy. Y algo que me encanta en la Universidad de los Andes en Colombia, pues empezaron a reentender y entender qué es esto de la adolescencia y bueno, pues como que están desmitificando esa palabrita de que la adolescencia es el momento en que una persona adolece, es por eso que viene este nombre de adolescente, porque adolece, y están desmitificando porque manifiestan que no es que adolece, es que hay muchas cosas que se están reconstruyendo, y es precisamente la instancia donde la educación emocional empieza a redefinirse porque nos ayuda como personas, como individuos, de alguna manera, a afrontar, a poder resolver algún conflicto en la vida. ¿Mm? Este psicólogo decía, antes de la adolescencia empiezan a resolver otra crisis, sentimientos de laboriosidad versus sentimientos de inferioridad. Oye, en la escuela si yo no sé patear la pelota, pero en la escuela son de patear la pelota, me van a hacer a un lado, van a generar sentimientos de inferioridad. ¿Por qué? Porque yo no sé patear la pelota. ¿Cómo ayudo como papá a gestionar esa emoción? Porque en la adolescencia, obviamente, esos conflictos van a generar más crisis, ¿no? Entonces, vean cuán importante es gestionar nuestras emociones. Para esto es importante entender la educación emocional, para desarrollar habilidades para la vida. Desde una perspectiva personal, hago paréntesis acá, qué importante es que estemos en grupo. El primer grupo es la familia.
En tiempos de pandemia jamás hubo distanciamiento físico, perdón, distanciamiento social. Hubo distanciamiento físico, pero distanciamiento social jamás, nunca. Estamos conectados ahora por medio de la web. Somos seres sociales. Y la primera sociedad donde lo emocional, pues tiene que ser parte de un proceso educativo, es la familia. La familia. Es el primer grupo social donde tendría que darnos los insumos para desarrollar habilidades adaptativas para la vida. El segundo contexto es la escuela. Y bueno, pues, y nos quedamos en la escuela y en la escuela nos vemos enfrentados a este tipo de conflictos. No me siento capaz, no me hacen sentir capaz, me siento inútil, no sé patear la pelota, pongo un ejemplo, ¿no? Y bueno, qué complejo es trabajar la empatía desde esa perspectiva. La familia puede hacer, sí, pero meterse a la escuela, pasar clases con el niño, pedir por favor juega con mi niño, es muy complejo, es muy estresante. Entonces, este segundo grupo va a cumplir su rol, pero necesitamos un tercer grupo. Ese tercer grupo puede variar, puede ser tres, cuatro, el cuarto grupo. Ese grupo está fuera de la familia, está fuera de la escuela, y ese tercer grupo de alguna manera tendría que trabajar esas habilidades que serían esenciales para la vida, eh, y de alguna manera ayudarnos a controlar nuestras emociones. Eh, ¿Quién es ese tercer grupo? Generalmente tiendo a conversar con papás y les manifiesto, busquen ese tercer grupo en la iglesia, porque no les pagan. Es comprometida esa persona, esas personas que están en el grupo, es gente comprometida. Pueden ser grupo de deporte, teatro, ¿no? Hay distintos grupos, pero de consejo, grupo que no se pague, ¿no? Está el grupo de los aventureros, ¿no? Aquellos que no son de iglesia, los scouts, pero esos grupos, las personas están comprometidas. A diferencia de estos otros grupos como deporte, danza, teatro, eh, generalmente se cancela. Entonces el compromiso pasa por un tema económico. Estos grupos ayudan. Tendríamos tres escenarios donde vamos de alguna manera educando en las emociones. Aunque no esté en la currícula, aunque no se transversalice, vamos educando en las emociones. Primer grupo, la familia. Segundo grupo, la escuela, el colegio, ¿no? Y el tercer grupo es ese grupo externo, la iglesia, teatro, grupos ecologistas, Asociación Protectora de Animales, de alguna manera pues van trabajando identidad, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, de repente si voy con un deportivo por la calle, la gente va a verme y me va a identificar, un deportista. Si voy con una ropa especial y con una Biblia en la mano, un cristiano, de alguna manera se nos está trabajando una identidad y estamos desarrollando habilidades esenciales para la vida, pero en ese contexto, ¿no? Gestión emocional que implica trabajar autocontrol, asertividad en ese contexto. ¿Cuál es ese contexto? Si hablo de deportes, entonces tengo que trabajar asertividad, autocontrol, empatía en ese contexto, ¿no? En, en la Libertador, perdón, en las eliminatorias para el Mundial, se dio mucho de hablar de un jugador chileno que al ver un jugador colega que se lesiona, aprovecha la lesión para meter un gol y se clama porque no trabajó empatía, ¿no? Porque no se preocupó por el colega. Mucho por discutir. Ven que nuestras emociones son cruciales, ¿no? Porque nos permiten manejar situaciones de la vida cotidiana, pero esas situaciones de la vida cotidiana tienen de alguna manera algún conflicto, alguna crisis.
Y vuelvo a este tema de la crisis para señalar cómo es que tú, cómo es que yo, cómo entendemos la crisis. Vengo 2 años haciendo esta pregunta, más a papás, también a adolescentes, y las respuestas que me salen, ¿no? ¿Qué entienden por crisis? Lo primero que les venga a la cabeza y me dicen, crisis es un conflicto, crisis es deuda, crisis climática, crisis es caos, crisis es un problema mayúsculo, es un desastre, ¿no? Y bueno, pues cuando empiezo a hablar sobre crisis, y la voy a escribir acá, espero no equivocarme, eh, me salen de todo y yo les digo, miren, había un autor que se llamaba Slack y empieza a investigar cuál es la etiología de la crisis, para hablar de conflicto también, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Y él dijo, estos chinos exportan de todo, y como exportan de todo, exportaron una palabrita. Para ellos crisis es chijí, pero cuando nosotros queremos entender qué es para nosotros crisis, caos, problemas, deudas, conflicto, guerras, hambruna, para nosotros eso es crisis. Para los chinos, crisis es oportunidad. ¿Cómo nosotros entendemos nuestra crisis? Educación emocional es saber ver ese espacio como una oportunidad. El niño está haciendo un berrinche, perfecto. ¿Cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, entendemos nuestras emociones? ¿Cómo nosotros reconocemos nuestras emociones? ¿Cómo nosotros regulamos nuestras emociones? Y tratamos también, hacemos de alguna manera, que la otra persona regule sus emociones. Entonces, volviendo al ejemplo del papá, de la mamá con el berrinche del niño, ¿cómo es que tú ayudas a gestionar esa emoción? La vas a ver ese momento crítico, conflictivo, como muchos vemos, crisis, caos, problemas, o vas a ver como una oportunidad. Y esa es la oportunidad en la que tú debes, si eres mamá, papá, enseñar a regular la emoción a un niño que es conflictivo. Aquí da envidia nomás cuando Salomón pide a Dios sabiduría, porque nosotros debemos actuar con sabiduría, complejo. En el momento en que estás haciendo mercado, el niño entra en berrinche y te dice pues que le compres ese juguete. Muy importante aprender a ver la crisis como un escenario para regular nuestras emociones. Vean que nuestras emociones, de alguna manera, tienen una relación estrecha con la salud mental. Por eso que el pasado encuentro se hablaba del estrés, entre estrés positivo y negativo, entender que regular nuestras emociones de manera adecuada, pues como que nos adapta de mejor manera a un contexto y nuestra salud emocional se ve menos contaminada, menos estresada. ¿Mm? Eh, Hablemos de ese estrés en el momento del berrinche del niño, como no sé resolver el conflicto de buena manera, como voy a hacer que este cerebro se comprime, ¿no? Es como que la única forma de resolver el problema es como la he aprendido. ¿Cómo he aprendido? Con la mirada psicópata. ¿Cómo he aprendido a resolver el problema? Castigando físicamente o quizás insultando. Espera y llegamos a la casa, ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en salud mental? ¿No? Eh, Hablar sobre nuestras emociones tiene un impacto fuerte, profundo en nuestra salud mental.
Les hablaba de la oxitocina, de la hormonita del amor, pues ahora les vengo a hablar también de otra hormonita que es muy, muy, muy saludable, la hormonita del estrés, que nos permite adaptarnos, de alguna manera también sobrevivir ante situaciones de conflicto, pero cuando se segrega en demasía esta hormonita, pues como que nos da una mirada negativa del futuro, mirada negativa de nuestra situación y empieza a enfermar el cuerpo, ¿no? Entonces, esta hormonita se llama el cortisol. Y esta hormonita del cortisol, pues no nos permite entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Miren, voy a mostrarles otra teoría, ¿no? En la que habla de los tres cerebros, la teoría de los tres cerebros. Eh, Acá, en la teoría de los tres cerebros, un autor, Paul Ekman, manifestaba que nuestro cerebro, en un proceso evolutivo, pues estaría en estos tres momentos. Un cerebro reptiliano que está encargado de lo instintivo, un cerebro emocional, que es donde me voy a centrar, o también conocido como el cerebro mamífero, donde se movilizan todas nuestras emociones, y el neocórtex, la nueva corteza cerebral, que de alguna manera es la instancia, ¿no? que se moviliza lo lógico. Y este señor manifestaba cuán importante es gestionar nuestras emociones, regular nuestras emociones, y hay muchos otros autores más que hacen sobre las emociones. Y resulta que en este cerebro límbico nuestras emociones están ahí prendidas, encendidas. Cuando yo deseo algo, y soy niño, deseo algo y me dicen que no, este cerebro emocional está tan encendido que lo racional todavía no está procesando, y es importante como papás que nosotros ayudemos a procesar, a gestionar, a educar, a enseñar y a conectar. Entonces, de todo nuestro neocórtex, nuestro cerebrito, acá al frente estaría nuestro lóbulo frontal, que es así. En sencillito podríamos manifestar que es una especie de aduana, ¿no? Una frontera donde existe un control de todo, pero particularmente de nuestras emociones. Entonces, el niño todavía como que hay que educar a que este lóbulo frontal empiece a tener mayor volumen, mayor consistencia, y el cerebro emocional está tan prendido que quiere el juguete. Si mamá y papá, a razón de que no me haga el berrinche, le compro el juguete, no estoy permitiendo que conecte el neocorte con mi cerebro emocional. Entonces el niño está aprendiendo a que puede tener todo a partir del berrinche. Voy por el otro lado. Muchos papás estamos mañana, tarde y noche fuera de casa. Los fines de semana llegamos con una carga de culpa a casa porque estuvimos ausentes por el trabajo, y en una sensación de querer compensar nuestra ausencia, nuestra falta, pues nos convertimos en agencias de viaje, de turismo, de shopping, preguntando a nuestros niños qué quieren comer, dónde quieren ir a pasear, y como que nos está costando generar la conexión entre el neocórtex, nuestro cerebro pensante, y nuestro cerebro emocional. ¿Mm? Eh, y les damos, y los compramos, y no permitimos trabajar desde la educación emocional. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuán importante es frustrarnos? Es importante frustrarnos. Entonces el niño rompió un juguete, perdió el juguete que tanto quería, su cerebro emocional se va a encender, y el neocórtex tendría que estar en entender y manifestar y decir, bueno, perdí el juguete porque no fui cuidadoso. Acá estamos como mamá, como papá, en la responsabilidad de que este neocórtex empiece a adquirir mayor volumen, ¿no? Eh, Debí ser más cuidadoso, debí tener mayor cuidado, pero no.
¿Qué sucede? Mamá, papá, ven al niño en llanto intensamente, compungidos. Entonces, no, nuestro niño no puede estar así. Van y le compran otro juguete, impidiendo que conecte el cerebro pensante con el cerebro emocional desde la frustración. ¿Cuán importante es frustrarnos? Se murió la mascotita. El niño tiene que vivir ese duelo. Está aprendiendo a gestionar esa emoción. Obviamente tú tienes que ayudarle como mamá, como papá, porque ese duelo, que puede ser doloroso, muy doloroso para el niño, lo está ayudando, lo está educando, y es más, nos está preparando para vivir duelos mayores, más dolorosos, y tenemos que estar ahí. Se les rompe el juguetito, es un duelo también. Que viva ese duelo. Tenemos que ayudar a gestionar esas emociones desde el autoconocimiento, que es un pilar de las emociones. Entonces tenemos que generar conectar, y hay papás y hay mamás que optan por no quiero que mi hijo sufra, por eso se lo he comprado otro juguete, por eso se lo traje esta mascotita. No conectar de manera adecuada pues nos genera problemas y conflictos. Estoy metido en el campo forense y nos pusimos a analizar bastante sobre la conducta de un médico que ante la ruptura inminente en la relación de pareja con sus, eh, perdón, ante la ruptura inminente con su pareja, porque su pareja había manifestado, eres muy celoso, controles mucho, eres muy violento, me divorcio, estaban en un proceso de divorcio altamente conflictivo, y lo que hace en un arranque de rabia descontrolada, es muy doloroso, quita la vida a los niños delante de la madre. En ese momento entendí que una profesión, como diría el pastor Budión, no te da sabiduría. Tener especialidades no te da sabiduría, pero cuán importante es ayudar desde pequeños a los niños a gestionar emociones. Este médico no aprendió a frustrarse. Todas nuestras emociones están ahí, están presentes por algo, tienen un motivo, tienen una razón. ¿A alguien se le ocurrió decir que hay emociones positivas y negativas? Pues no, son emociones que debemos saberlas canalizar, que debemos saberlas administrar. A eso me refiero cuando hablamos de gestión emocional. No solamente controlarlas, debemos saberlas gestionar. Un niño hiperactivo se le puede salir una palabra incómoda en el curso y los compañeros como que le pueden hacer sentir mal. Pero esa palabra incómoda fue a partir de que se dejó llevar de repente por las emociones y no pensó que esa palabra podía generar una incomodidad. ¿Mm? Un miedo. Tenemos miedo, pero ese miedo no es lo mismo que terror, que pánico. Y debemos entender que todos tenemos de alguna manera miedo a de todo, ¿no? Pasar al frente en el púlpito de repente a vertir las palabras ya en la iglesia genera miedo, pero cuando uno acepta el miedo, ¿cómo nos transforma? La ira, la alegría, el amor, hay tantas emociones. Hay algunos que han hablado de emociones primarias, emociones secundarias, ¿no? A ver, dentro de las emociones primarias podríamos manifestar como el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, y hay emociones secundarias como la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos, y bueno, pues debemos aprenderlas de alguna manera a, a gestionarlas. Así que no hay emociones positivas ni negativas, son simplemente emociones, y estas emociones debemos aprenderlas a gestionar. La rabia reprimida
enferma el cuerpo. Hay investigaciones que señalaban que, bueno, más en las mujercitas tienden a enfermar de gastritis, hombres de colon irritable, porque no supieron gestionar esas emociones y pensaron que la emoción es negativa, la ira. Y no, 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 no es así, es una emoción que hay que saberla gestionar, regular, en otras palabras, ¿no? Un exceso de amor también. ¿No? Eh, Recuerdo una madre me decía, mi niño me abraza con tal fuerza que me lastima, me lastima. Hablamos con el niño y el niño dice, es que yo le digo así a mi madre que la amo, pero ese amor lastimada. ¿Cómo es que nosotros regulamos nuestras emociones? Hay que gestionar. De los muchos autores, Daniel Goleman nos decía, hay 5 pilares. Estos son los pilares de la educación emocional. Una de ellas es el autocontrol, pero todas ellas nos hablan de gestión emocional, de cómo vamos a regular, administrar nuestras emociones para adaptarnos, para entender a la otra persona, para entendernos, ¿no? Y de alguna manera, pues promocionamos el bienestar. Y estos son los pilares de Daniel Goleman. Tenemos autoconocimiento, esa capacidad de conocer nuestras emociones. Vuelvo al ejemplo del papá y el berrinche, estoy frustrado. El papá está frustrado, ¿no? Estoy frustrado, me dan ganas de gritarle a este chico porque yo le dije, vamos a ir a hacer mercado, no a comprar helados ni juguetes, nada, y lo primero que me hace es esto, estoy frustrado, estoy reconociendo mis emociones, autoconocimiento, qué complejo es, muchas veces no reconocemos emociones, y algo que veo que muchas veces como papás, como que nos cuesta, primero, reconocer, aceptar nuestras emociones, y quizás si hemos fallado, si hemos cerrado, ni siquiera llegamos al paso de pedir disculpas a nuestros hijos. Qué particular, ¿no? A las personas a las que más amamos, a las personas a las que más queremos, son las personas a las que menos les demostramos que les amamos y les queremos. Qué complicado. El segundo, el segundo pilar después del autoconocimiento tiene que ver con la automotivación, fundamental para adaptarnos. No quieren aceptarme porque no sé patear la pelota. Automotivación. ¿Y dónde la voy a encontrar? El grupo ayuda bastante. Si en la casa no están, porque mañana, tarde y noche están trabajando. En la escuela me hacen a un lado porque no sé patear la pelota, va a haber un tercer grupo, tercero, cuarto, quinto. Ese tercer grupo me va a ayudar, pero parte también de esa automotivación. Mucho de resiliencia para hablar acá. Para aquellos que no sepan qué es resiliencia, tengo una diapositiva que hace referencia a este tema. Pero es de rehacerse, de rearmarse, de reconstruirse y el autocontrol. Este tercer pilar del autocontrol todos los días nos manda, es un desafío a poder controlar nuestras emociones. Estas tres, voy a, voy a pintarlas. Estas tres hablan, hacen referencia a uno mismo, para contigo, para que veas tu mundo interior, cómo conoces tus emociones, cómo reconoces tus emociones, pero también reconocer las emociones de los demás, ¿no? Cómo motivas a las demás personas, cómo te controlas, cómo controlas la emoción de otra persona. Es para con nosotros mismos. Y estas otras dos, que las voy a escribir con otro color. Ay, perdón. Estas otras dos, pues hacen referencia a nuestras emociones, pero que están fuera de uno. Habilidades sociales. ¿Cómo digo? ¿Qué digo? ¿En qué momento? Empatía. Ponerse en los zapatos de la otra persona.
Muchas veces los papás, cuando el niño está en conflicto, está en problema, está en falta, pues como que somos muy empáticos con los niños, ¿no? Nos ponemos en el zapato del niño, está sufriendo mucho porque perdió el juguete, comprémosle otro juguete. O nos ponemos en los zapatos del niño. Mm, Estamos educando en las emociones. ¿En qué momento los niños se ponen en los zapatos de mamá y de papá? Valoro cuando mamá y papá trabajan en este tema. Y si es de hacer las responsabilidades de casa, hacemos las responsabilidades todos, ¿no? Y los niños también se ponen en los zapatos de mamá y de papá y valoran el esfuerzo y bueno, están trabajando desde estos otros dos pilares. Daniel Goleman escribió un librito por ese tiempo, el 95, y en el título de ese librito manifestaba por qué es mejor tener una inteligencia emocional a un coeficiente intelectual. Manifestaría que estos cinco pilares de alguna manera nos fortalecen en la adaptación en el contexto. Y Jorge Lozano diría, que es un psicólogo mexicano, él diría, con razón, las personas que son inteligentes, que han sido excelentes alumnos en colegio, en la escuela, en la universidad, al no trabajar estos pilares de la inteligencia emocional, pues tienden a tener un fracaso en su vida laboral porque están más ocupados de los resultados y no están ocupados de construirse, ser persona y construir un ambiente saludable, ¿no? Eh, y entonces la inteligencia emocional es más fuerte, es más profundo eh, que un coeficiente intelectual. ¿Mm? Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Si nos cansamos, me avisan y aquí quedamos. Eh, entonces, estas nuestras emociones, esta gestión emocional es de irla practicando constantemente. Gestión emocional para el bienestar, gestión emocional para nuestra salud mental, gestión emocional en la relación de pareja, gestión emocional en la relación de hijo a padre, gestión emocional de padres a hijos. ¿Cuán importante es? Como muchos no podemos gestionar nuestras emociones, atacamos por la palabra. Hay un autor boliviano, Ricardo Castañeda, que escribe un libro que titula Cuando la palabra hiere. Estoy trabajando en un textito, en un pequeñito para papás que titula Padres desesperados, hijos alborotados. Y en algún momento me agarro de este autor y refiero, miren, muchas veces por no gestionar nuestras emociones de manera adecuada, en nuestro rol de ser mamá, en nuestro rol de ser papá, terminamos atacando a nuestros hijos, pero jamás atacamos el problema. Hace una semana estaba en una conferencia con papás y les pedí que levanten la mano, mamás, papás, quienes quieren ver la autoestima destruida de sus hijos. Levanten la mano quienes quieren ver la autovalía de sus hijos por los suelos. Nadie levantó la mano. Y después les dije, si yo tuviera, les pongo dos ejemplos, si yo tuviera un hijo que la casa está muy ordenada, está limpiecita, está impecable, pero viene mi hijo, entra, no pasan ni 30 segundos y los zapatos por acá, la mochila por allá, los útiles por acá, y es un desastre, como diríamos por estos lados, es un chiquero. Y yo reacciono y le digo, a ver, no seas cochino, ¿cómo vas a hacer estas cosas? No me hagas renegar. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, mismo. Casa ordenada, limpia, impecable, viene mi hijo, mochila por acá, zapatos por acá, los útiles por todo lado, hijo, yo te quiero mucho, pero esa tu actitud, ese tu comportamiento nos va a traer problemas. Ordene. ¿Cuál de los dos está mejor? Los papás me decían. El segundo. ¿Y cuál de los dos ustedes aplican más? El primero. Y se miran. ¿Dónde está la diferencia? En el primer ejemplo, atacamos a nuestro hijo. Y es que sí, les decimos que son flojos, que son tontos, que son idiotas, que son tercos, que son egoístas, que son engreídos.
Les decimos de todo, que son flojos, atacamos a la persona, pero al problema, nada. Cuán importante es entender que todos los días estamos educando a nuestros hijos y cuando hablamos de educación emocional, todos los días. Desde nuestra presencia, desde nuestra ausencia, estamos educando. Y al otro paso, estamos ayudando a educar, a gestionar estas nuestras emociones, para regular estas emociones, para controlar estas emociones, porque las va a ver a lo largo de toda su vida. ¿Mm? Entonces, hablar del autocontrol emocional es muy, muy complejo. Hay muchas técnicas, desde la respiración, no sé, de repente puede ser una mamá, un papá que grite mucho en casa. Estadísticamente parece que son más las mujercitas, parece. No voy a entrar a preguntar si son más o de repente son los más los varones. Aunque por decibeles podría decir que nosotros los varones gritamos muy fuerte, si uso ese término. Pero parece que las mujercitas están gritando todo el día. Apórate que vas a llegar tarde a la escuela. Apaga esa tele, ese celular. Ya es tarde. Y habla de gestión emocional. Mi hijo está en berrinche. Respira. Tranquilízate. Te dan ganas de... Pero control emocional. Oye, esto de la respiración, de la meditación, es todo un desafío. Hay una técnica antiguita, antiguita que todavía funciona. Está en inglés, pero traducida. En inglés, time out, tiempo fuera. Tiempo fuera. La casa es súper ordenada, llega mi hija y en 30 segundos está en un desorden. Control emocional. A ver, hija, estoy muy molesta porque, o muy molesto porque está desordenada la casa. No quiero explotar y tiempo fuera. Te metes al baño, te metes a un cuarto, saca a pasear a la pesita. De repente ahí tiene su pareja con el vecino, ¿no? Pero tiempo fuera. Y ese tiempo fuera no es para distraerte, ese tiempo fuera es para tranquilizarte, calmar las aguas y ver cómo vas a reaccionar. Y piensa como mamá, como papá, ¿vas a atacar el problema o vas a atacar a tu hija, a tu hijo? Considera que cuando estás atacando a tu hija, a tu hijo de alguna manera, tu hija de alguna manera, tiene que cuidarse, tiene que protegerse. Y yo he encontrado que los hijos reaccionan de tres maneras. Mienten, se victimizan o se ponen de boca contigo. En otras palabras, se ponen rebeldes. ¿Por qué estás llegando a estas horas? Estoy llegando, pues si quieres me voy. El principio de autoridad se perdió. Busca ayuda. Estos son algunos tips, algunas técnicas en las que de alguna manera ayudamos a gestionar nuestras emociones, regular nuestras emociones, porque de alguna manera es buscar, identificar qué desencadena esta emoción para que tenga esta conducta que sea inadecuada. Un adolescente está enamorando y de repente pues está caminando con sus amigos por la calle y ve a la pareja hablando muy amenamente con otra persona que no eres tú. Hay personas que ven negro, van y reaccionan de manera inadecuada. Pero tú, que estás escuchando, la importancia de gestionar emociones, cómo identificas esta emoción. Quizás anteriormente ya te sucedió y no lograste controlar y desencadenó una serie de respuestas inadaptativas. Te golpeaste, te fuiste de gritos, peleaste, hiciste el tremendo escándalo. Ahora implica entender cerebro racional, cerebro pensante. ¿Cómo vas a gestionar esa emoción? ¿Cómo vas a dar el valor a esta emoción? ¿No? De repente es una amistad.
y sería inadecuado que yo reaccione a los golpes y a los gritos. ¿Cómo vas a reaccionar? Esto es gestión emocional porque estoy controlando emociones y de alguna manera me permite enfrentarme a situaciones adversas para prevenir reacciones que son impulsivas. Y bueno, de alguna manera estas técnicas pues como que me van a ayudar a prevenir un conflicto mayúsculo, ¿no? A prevenir una situación negativa, adversa. ¿Y esto qué implica entonces? Reconocerte. Estos tres primeros pilares es para contigo mismo. Es, como diría la canción de Tercer Cielo, es ponerse de rodillas y librar nuestras peores batallas porque es conocernos, motivarnos y controlarnos. De alguna manera estamos gestionando un autocuidado, estamos buscando cuidar nuestras emociones. Qué importante es. Y a partir de ello, pues hay que hacer muchas otras cosas más, que es lo que recomiendan los especialistas. Manifiestan, haz una actividad física, practica una actividad física, practica la meditación, la oración es muy importante, un descanso adecuado, una alimentación adecuada, nos ayuda. Practicar estas actividades nos llevan a tener un equilibrio emocional. El pasado encuentro se hablaba de el estrés, pues acá de alguna manera estamos previniendo un desgaste emocional inadecuado, porque cuando no sabemos trabajar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones, se libera cortisol, envejecemos más rápido porque estamos muy pendientes, estamos muy preocupados, vemos el mundo de manera negativa, pues obvio, nuestras emociones están en un entorno, en un contexto más desfavorable. Ojo, reitero, no hay emociones ni positivas ni negativas desde mi perspectiva, pero sí podemos darle un contexto negativo. Y esa nos va acabando, nos va destruyendo, porque va minando nuestras emociones y nos impide ver una esperanza, una luz, una alternativa, una salida. Y vemos todo negativo. Qué importante es fomentar desde, desde este contexto la resiliencia emocional, permitirnos adaptarnos, rehacernos, reconstruirnos desde el momento doloroso, desde el momento negativo. Con una colega hicimos un librito que titula eh, Del dolor a la esperanza y hicimos este esquemita, ¿no? Manifestamos estos 8 nutrientes de la resiliencia, que podemos trabajarla en casa constantemente, trabajar con la familia, trabajar con los hijos, con la pareja, con la enamorada, con el enamorado, ¿no? Y bueno, me daría mucho para hablar sobre este tema, eh, pero quiero que ustedes vean cómo podemos trabajar resiliencia de nuestras emociones fortaleciendo estos nutrientes. La trascendencia, la introspección, la independencia, la interacción, compartir el grupo es muy importante, iniciativa, trabajar, creatividad, imaginación. Miren qué complejo es para los niños porque esto se les está muriendo. A partir del uso de la tecnología celular, la creatividad está en decadencia. Muy importante trabajar el sentido del humor porque activa y reactiva nuestro sistema inmunológico, nos enfermamos menos, tenemos una perspectiva más favorable hacia el futuro, nuestro sistema cardiovascular respira mejor, trabaja mejor, por tanto, puedes resolver los problemas de mejor manera. Y esto, es, este pilar fundamental, trabajar la espiritualidad. Importante, alimentar nuestra resiliencia todos los días. Me encanta este gráfico, de manera de conclusión, porque hablamos de la gestión emocional, hablamos de la educación emocional. Estamos en un mes, hace unos días se hablaba el 10 de septiembre, la prevención del suicidio. Y mira la gestión emocional, entenderla
trabajarla, pues nos ayuda a mejorar nuestra salud emocional, nuestra salud mental y bueno, pues nos ayuda a darle un mejor valor a la vida. Inteligencia emocional, darle un valor, qué mejor herencia para nuestros hijos, aquellos que somos padres, de trabajar en este contexto. Eh, bueno, pues muy agradecido por este espacio. Me ha faltado mucho, pero también los tiempos son así. Anita, muchas gracias por el espacio y bueno, pues esperemos que haya sido de satisfacción. Muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy interesante. Uno se quedó con ganas de más. Yo me quedé con más ganas de más. Y bueno, y les esperamos. También acá el licenciado les deja su mail, cualquiera que le quiera escribir, que le quiera hacer alguna consulta extra. Estamos muy agradecidos desde GYC Paraguay y les esperamos la próxima semana con un tema nuevo. Que Dios les bendiga. Chao, chao.